Sí, nuestro episodio 13. Es el número 13. Sí, ya, qué rápido, ¿no? El de la buena suerte. El de mi día. Bueno, Por pues sí. Pues hoy tenemos un tema que está interesante porque es algo que empezamos a valorar ya estando aquí en Noruega, que tiene que ver con la importancia de tener hobbies en nuestra vida. Y bueno, ya ahorita tú y yo somos adultos, entonces también es como una invitación quizás a personas de nuestra generación a desarrollar también como un hobby, ¿no? Sí. Y pues a lo largo del tiempo estando aquí, hemos valorado mucho la importancia de tener este tipo de extraactividades después del trabajo. Uno, porque pues el clima a veces pues no lo permite, ¿no? O sea, no permite que salgas todo el tiempo a la ciudad y los restaurantes, etcétera. Sí. Ajá. Pero quisiera comenzar este episodio haciendo la reflexión de cuál es la diferencia de un hobby y una actividad. Entonces, como no me gusta influenciar en tu opinión, vas tú primero. No, pues, ¿qué pasa? Si yo te escucho todo el tiempo, pues, o sea, y sí, entiendo de dónde viene esa preocupación. Muy bien. Una actividad, pues es que pues una actividad es simplemente hacer puede ser como un evento o algo esporádico o algo que sucede una vez. Puede suceder varias veces, pero no es algo rutinario. La diferencia entre una actividad y un hobby es que un hobby es una actividad que haces con frecuencia, que creas una rutina y creas un espacio en tu calendario para poder hacer esa actividad. Es algo que es parte de tu vida, es una actividad que es parte de tu vida. Una actividad por sí sola es simplemente decides hacer algo una vez. Puede ser 2 veces, pero no tienes un plan para ello. Un hobby tienes un plan para ello. Quieres ser mejor en alguna técnica o en alguna cosa que te gustaría hacer. Sí, así es como yo diferenciaría entre ambas cosas. Sí, de hecho, cuando empecé a sacar el tema me quedé un poco reflexionando y metiéndome, como se dice en inglés, a un rabbit hole. Porque dije, bueno, a ver, un hobby es algo que te interesa, es algo que te llama la atención, como desarrollar a lo mejor una habilidad pero como que el catalizador fue ahora este sábado pasado, que tuvimos una reunión con amigos para jugar juegos de mesa y estaba preguntándole a nuestra amiga polaca que qué hobbies tenía ella. Entonces ella me mencionó que no sabía si era un hobby, pero que le gustaba levantar pesas. Sí. Y desde ahí como que fue como así de, a ver, ¿los deportes son un hobby? O sea, como que desde ahí empezó como mi tren mental, ¿no? Sí. Entonces ya elaborando como los subtemas del día de hoy, me puse a investigar y dije, a ver, quiero distinguir cuál es la diferencia de un interés, de una actividad, de un hobby, de una pasión, etcétera. Y bueno, llegamos, yo y la computadora, a la conclusión de que un hobby, como tú lo dices, es algo que te apasiona y que va de la mano quizás con desarrollar una habilidad y eventualmente pues desarrollas casi un máster, ¿no? En esa habilidad, que te vuelves autodidacta en algo. Y como dices tú, una actividad pues es solamente algo que quizás estás haciendo por el momento. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a empezar ya a indagar un poquito más. Cuando somos, por ejemplo, niños y estamos en la primaria, en México, no sé aquí, pero me imagino que es a nivel mundial, se estila mucho tener las extraclases, ¿no? Sí. O sea, que siempre tienes como la clase de deporte, la clase de artes y te tienen la opción de una extraclase por si tus papás no pueden recogerte a tiempo, pues ya tienes ahí como que la reserva, ¿no? Sí. Entonces, en tu vida de niño, ¿tuviste alguna extraclase?
Tuve varias cosas. ¿Y puede haber de niño. sido como después de la escuela en la escuela? Ajá, ¿O sí. fuera de la escuela que tus papás hayan pagado algo? Sí. Sí tuve varias cosas, fíjate. Tuve clases de guitarra clásica que de hecho empezó a convertirse, o sea, lo empecé más o menos como a los 10, 11 años. Ok. Y que se empezó a volver medio serio, de hecho, o sea, dejó de ser un hobby en cierto momento. O sea, te llamaba a ti la atención. Sí, me Como- gustaba tocar el instrumento de la guitarra y me gustaba mucho, pero también descubrí otras cosas conforme iba tocando el instrumento. Descubrí que me gustaba replicar sonidos de música que escuchaba. Era bueno para eso, con mi oído, para poder entender lo que la otra persona está tocando y aprendérmelo de memoria, simplemente de oído. Aprendí que me gustaba la idea de componer. Pero también, como estuve metido mucho en clases de guitarra clásica, me empezaron a jalar a mí mucho para tener como conciertos en la ciudad, ¿no? Como ¿A los 10, 12 años? No, eso ya era más o menos como a los 15, Ah, 16. Ya tenía varios años en eso. Pero entonces, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste, por ejemplo, el instrumento de la guitarra y dijiste, yo quiero? Un tío mío me regaló, sí, soy viejo, nada más les digo, me regaló un cassette, ¿Qué es un cassette? No, no es cierto. Un cassette es antes de los CDs. Un cassette para bailar la bamba. Ajá. Y me llamó mucho la atención cómo el artista tocaba la guitarra. Es esa como idea del bueno, pues, o sea, como que me medio obsesioné con esa como melodía, la tonada. Y una vez en la casa de un primo encontré una guitarra. Y como la intenté y empecé a encontrar los sonidos de la bamba. Entonces me emocioné y de hecho eso lo vio mi mamá y decidió mi mamá meterme a clases de guitarra. Órale. Sí. O sea, después de 11 años de conocernos, me estoy enterando de esto. También estuve en clases de pintura. Sí. Estas dos actividades, pintura y, o sea, eran diferentes técnicas de pintura. Era una maestra pintora que nos enseñó acuarela, pasteles, óleo, acrílicos, todas las técnicas posibles nos las enseñó. Esas dos actividades fueron las que más hice, porque sí también mi mamá trató de meterme a deporte y pues nomás no funcionó, ¿no? O sea... Pero, o sea, mencionas ahorita actividades. Entonces, en ese momento a lo mejor no teníamos tanto como reflexión de de las palabras, pero, o sea, ¿tú sentías más pasión por algo? ¿Alguna de estas, como dices, actividades? Definitivamente tocar música era algo que me gustaba mucho desde hace mucho tiempo. Y yo lo menciono conscientemente como actividades porque era algo que mi propia mamá me puso a hacer. O sea, no es algo que yo levanté la mano y dije, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero clases de guitarra clásica y que me llevas al conservatorio. No era... Sí, yo no pedí eso, simplemente mi mamá vio la oportunidad y me metió a eso, ¿no? Y si pudieras regresar al tiempo, ¿hubieras pedido como clases de eso que acabas de mencionar, de que te metiera a un conservatorio o algo así? Tal vez no de guitarra, tal vez piano. Oh, ok, pues eso está interesante. Sí, ok, pues algo más como que se te venga a la mente, artes. De la niñez, ajá, específicamente, no, creo que simplemente como diferentes técnicas de pintura. Me gustaba mucho dibujar y me gustaba mucho la música. Entonces creo que eso era como, son como hobbies bastante sedentarios. Eso sí puedo decir. sí, eso es lo que me deja pensando mucho porque siempre está o las artes o el deporte. Uh-huh. Y obviamente uno es pasivo y el otro es activo. Uh-huh. Entonces, es interesante cómo desde pequeño como que te vas, dependiendo de tu personalidad, ¿no? Uh-huh. Perfilando hacia algo. Sí. Sí, en mi caso fue
Híjole, es que yo me metí, bueno, me metían a todo. Por mi estatura, mi mamá como que siempre escuchaba en el básquetbol, por ejemplo. Siempre me quiso meter a básquet y yo, la neta, híjole, yo creo que probé yo todos los deportes y los odié, así. Natación, taekwondo, o sea, básquet, soccer, no. Y yo era como que no, como que en ese momento empecé a aborrecer, sin racionalizarlo, obviamente, toda esta onda de actividades. O sea, creo que ahí, al igual que tú, entiendo como ese rechazo por el deporte, pero, por ejemplo, me gustaba vestirme para clases de educación física con el chorcito y así. Ajá, sí. Pero no, ya de actividades, yo creo que siempre en mí ha estado toda la onda de las artes, de pintar. O sea, desde chica, me acuerdo que cuando estaba en la primaria, o sea, la clase de no me acuerdo cómo se llamaba, clases artísticas o algo así, como que estaba también la introducción a todas las técnicas, ¿no? Y me gustaba mucho, o sea, me llamaba mucho la atención pasteles y óleo. Y ya. Pero me llamaba mucho la atención el coro, como que siempre en la primaria destacaban mucho a las coristas. Ah, ok. Sí. De cantar, pues, o sea. Sí. Ajá, y como también... ¿Nunca entraste a eso? No. Y creo que de deporte lo único que me llamaba la atención, pero se me hizo muy pesado después de que entré a la primera clase, fue jazz. Ok. Ajá. Yeah. También me gustaba mucho la actividad de ballet cuando estaba, por ejemplo, en kinder, primaria, bien chiquita. Sí. Pero pues ya me sacaron de ese romántico sueño y pues me metieron a taekwondo, ¿verdad? ¿De ballet a taekwondo? Sí, estuvo bien drástico. Pero sí, definitivamente creo que algo que se quedó en mí fue dibujar. Como me gustaba, por ejemplo, en los libros de ciencias naturales, que te ponían así el cuerpo humano desnudo y yo le ponía ropita o inventaba así como que cosas para... Ajá, como que dejaban como medio cuerpo en las ilustraciones y le inventaba yo lo demás. O sea, me gustaba mucho hacer como figura humana. Sí. Y sí, creo que fue eso. Ya en la prepa más adelante, ya tomé clases de violín, pero también como que empezaba a notar que para desarrollar, por ejemplo, en este caso, un hobby, necesitas hacer mucho esfuerzo. Y como lo que hemos hablado antes, esforzarte y ser perseverante y constante y así. Sí. Entonces eso como que yo decía, ay, es que todo lo que hago que no sea dibujar requiere eso. Entonces mejor me quedo en mi safe zone. Sí. Es un buen punto de mencionar, porque de hecho algo que me evocó el concepto del hobby, de la idea del hobby, es que es una actividad que haces con, digamos, con la rutina y el aspecto religioso de un trabajo, pero no lo sientes como trabajo. Eso para mí es la descripción de un hobby. Un hobby es algo que te da gusto de hacer. Es algo que no te causa como una fricción y decir, ay, tengo que hacer esto. De hecho, muchas veces es algo que tú no esperas nada de vuelta que suceda. Un hobby es algo que haces por el gusto de hacer. Si tú estás esperando que suceda un resultado, ya es un trabajo. Sí. Entonces está interesante porque también agregaría a la ecuación el concepto de un interés también. El tener un interés es también, no necesariamente un interés se puede convertir en un hobby, un interés se puede convertir en un trabajo también. Y o sea, son cosas como de que esto me interesa, este tema, esta actividad, esta cosa me interesa. Creo que ambas cosas nacen precisamente de un interés, ¿no? O sea, de que te llama la atención algo. Quizás nunca lo has visto, pero dices, ay, a ver, voy a intentarlo. Sí. Entonces
tal vez de ahí es cuando surge esta pasión para que eventualmente se desarrolle en un hobby. Sí, y otra cosa también que es importante de mencionar es que el interés y el hecho de que tú hayas tenido estas experiencias de actividades de diferentes tipos en la niñez, tanto tú como yo, nos informó a dónde quisimos ir en el lado profesional. Sí influye. Sí influye un montonón, porque de hecho probaste todas estas cosas y te diste cuenta que lo más físico no es exactamente lo tuyo y lo más mental es exactamente lo tuyo. Uh-huh. Lo más creativo, lo más como abstracto. Solución de problemas, abstracto. Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con conceptualización de una idea en una imagen, cuando te enseñan pintura y todo ese tipo de cosas, o sea, cosas tan interesantes como, o sea, es que piensa en el aspecto filosófico de que te digan pinta el sol. Sí. Dibuja el sol. Si lo ves de una manera literal, ni puedes ver el sol. O sea, pero tú estás creando una idea del sol. Uh-huh. Entonces tú estás abstrayendo un tema tan complejo que es el sol y estás diciendo esto es el sol. Y puedes hacerlo tan bien que otras personas creen que eso es el sol. Entonces, gracias a eso, te está informando que tú eres una buena persona para poder abstraer ideas. Uh-huh. Entonces, eso te informó a ti para entrar en el ámbito de la arquitectura y el diseño. Lo mismo fue para mí. Uh-huh. Yo también tenía como bifurcado aquí mi camino. Uh-huh. Yo quería entrar a diseño gráfico, pero también quería entrar a música, quería entrar a ser como más profesional en la música. Pero obviamente, o sea, considerando las cosas en cómo es en México y cómo es la industria de la música en México, sí de por sí, nuestros padres no creían mucho en el diseño gráfico. O sea, imagínate ahora como pensar que la puedas armar en la música, pues era prácticamente imposible. Sí, como que se tiene pues no sé qué palabra aplicar, pero como esta idea de que para pertenecer al espectáculo o a la música tienes que ser de una familia de alta, uh-huh. ¿no? Sí. Alta alcurnia. Uh-huh. Entonces, o tener palancas y demás. Conexiones, o sea, tener conexiones directas con la gente que puede mover estas actividades de manera monetaria. Sí, y esto también me lleva a pensar aquella conversación que tuvimos con amigos noruegos, cuando les explicábamos estábamos hablando que por qué elegimos las profesiones que elegimos, ¿no? Mm. Y a diferencia de aquí, como en México, pues buscas una profesión que te dé fruto, ¿no? O sea, que te permita como sostenerte económicamente. Sí. Y es a veces como que lo triste porque dejas a un lado tus pasiones y sueños uh-huh. por atender como este llamado, ¿no? Que es una realidad. El llamado de la supervivencia. Claro. En cierta manera, tengo que admitir algo. O sea, sí me sentía mal antes, como, o sea, años atrás, de la idea de decir como, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dedicado a la música desde un principio, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera pasado? Obviamente el hubiera, pues no es algo que tenemos acceso a, ¿no? De saberlo como una realidad, no sabemos dimensiones alternas, ¿no? Entonces es imposible de saber. Lo que sí en cierta manera estoy disfrutando en esta etapa de mi vida es la capacidad de poder estar en paz, en que en nuestro hogar no hace falta. O sea, no somos multimillonarios, pero estamos bien. Uh-huh. O sea, no nos hace falta nada. También nos hemos limpiado de este concepto es una palabra mexicana, este concepto del chambear, ¿no? Uh-huh. Tener que estarle dando y dando y dando y dando para poder tener más y más y más y más. Uh-huh. Es algo que aprendimos muchísimo en este país, que ya no es necesario, pues. Y en cierta manera me ha ayudado mucho a disfrutar el poder reconectar con ese lado de mí, que es la música. Y no espero nada de ello. No estoy esperando, o sea, porque también hay muchos músicos
que empiezan una carrera de música, estudian música y esperan lo mejor para la música y lo único que saben hacer es música y se chocan con pared y no hay cómo y tienen que buscar otra profesión. Ujú. Entonces, mi regreso a la música es tardío en mi vida, pero no significa que... o sea, lo bueno es que lo estoy haciendo por el amor a hacerlo, ¿no? Y es algo que yo diferencio entre un hobby y lo que es el trabajo, porque el trabajo, es lo que trae como el sustento a la casa. Pero aparte tengo esta otra actividad que me apasiona y no estoy esperando nada de ello. Sí, yo creo que ahí también mencionas algo muy importante porque hace unos años también pasé y me hiciste como ver en el momento de que cuando un hobby se empieza a tornar en algo como profesional, Uh-huh. como que debes todavía continuar con esa misma emoción, con esa misma pasión por querer hacer las cosas. Sí. Porque lo contrario, o sea, obviamente emprender, tener un negocio del arte, pues tienes que ver muchas cosas y hay un chingo de cursos ahí en el internet de que cómo perfilar tu branding y luego cómo a llevar la administración de tus obras y dónde meterte y vender. O sea, es un montonón de cosas. Entonces, a veces por tener todo ese lado racional, cuando quieres sentarte a crear algo, ¡pum!, se apagó. O está muy, muy, muy dormido. Sí. Entonces, sí recuerdo esos tiempos donde tú me decías, es que tienes que disfrutarlo, tienes que no verlo como un trabajo y cosas así, pero yo en el momento decía, no, es que tengo que tener todo, Uh-huh. porque soy una persona que vale por muchas, ¿no? Uh-huh. Ya en el momento yo creo que ahí los emprendedores pueden entender eso, ¿no? Uh-huh. Desde crear tu rutina hasta llevar como las finanzas, promoverte, entra marketing, social media, entra crear. Entonces es como, son muchas cosas encima, ¿no? Sí. Pero sí, es un tema como interesante de reflexionar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si desde antes hubiera tenido como esa asertividad y sobre todo esa voluntad de decir, no, quiero hacer esto y esto es lo que voy a hacer? Uh-huh. Porque muchas veces esa es una de las cualidades que yo, por ejemplo, logro admirar en personas que desde muy chicos, o sea, tienen como esa decisión, ¿no? De que, no, pues que quiero ser no sé, doctor. Y ahí se quedan y se meten y son doctores y les va muy bien, ¿no? Sí. Pero siento que la diferencia de eso y, por ejemplo, de nosotros que en su momento no pudimos como defender ese sueño, Uh-huh. es precisamente eso. Es decir, no, de aquí no me muevo. O sea, esto es lo que quiero. Sí. Sí, está interesante. De hecho, o sea, si tú lo piensas, una de las cosas que nos sucede a gente de nuestra generación es que somos muy diversos en intereses. ¿Los millennials? Sí, la gente de nuestra generación quiere hacer muchas cosas y no se decide por una. Sí. Ese es algo que pasa. O sea, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ser pintor, quiero ser cantante, quiero ser youtuber, quiero ser, no sé, podcaster, como esto, ¿no? Sí. Realmente tenemos muchas cosas y decidir por una es algo un poquito difícil. Por ejemplo, algo que yo puedo decir es que a mí me gusta mucho, yo puedo considerar hobby el jugar videojuegos. Es algo que me gusta mucho y puedo dedicar buen tiempo a ello. Uh-huh. O sea, ahí tengo registradas mis 500 horas del Zelda Breath of the Wild, mis 400 horas del Tears of the Kingdom. O sea, todo eso son cosas que no me siento mal al respecto. No me da nada de dinero, no me da nada de como algo práctico para la vida, no. Pero me dio mucho gusto consumir el arte de estos videojuegos. También me gusta mucho leer. Me gusta mucho hacer el deporte de correr fuera. Todo el año pasado estuve metido en medios maratones. O sea, tengo muchas cosas que las puedo hacer hobby, pero yo creo que soy también
voy por como temporadas, por así decirlo. O sea, ahorita yo no estoy jugando nada de videojuegos en este tiempo. Porque no tengo tiempo para eso, porque ahorita lo que quiero es poder terminar de hacer la música que estoy haciendo para poder sacarla en Spotify y poder descansar de eso un rato. Uh-huh. Es un hobby que estoy trabajando y que estoy haciendo religiosamente con mis compañeros músicos y es algo que quiero terminar antes de que se acabe el año. Y es algo que yo personalmente tengo. Tal vez el siguiente año retome otras cosas, como por ejemplo volver a leer, o sí, otras cosas. De hecho, a eso iba también. O sea, uh-huh, hoy en día, después de, por ejemplo, haber tenido la oportunidad, porque también creo yo que es una oportunidad probar diferentes actividades y encontrar como alguna que digas, mira, este es un buen hobby que quiero desarrollar. Hoy en día, como adultos, ¿qué, por ejemplo, hobbies has intentado y cuáles se han mantenido en ti hoy en día? Uh-huh. Independientemente de la música, porque ya... Uh-huh. Sabemos que tienes tu pasión, que tienes tu canal de YouTube, que tienes tus bandas y demás, que de hecho después estaría padre que compartieras más sobre ello. Sí. Porque nunca lo haces, Rodri. Ahorita estoy en la etapa de gestación de la música. Ya, mijo, sí. Ya. Sí. Pero, a ver, ¿algún otro tipo de actividades que hayas como desarrollado? Pues bueno, ahorita acaba de mencionar el hecho de que me gusta mucho. No me interesa ir al gimnasio, no me interesa participar en un deporte de equipo. No, me gusta mucho correr. Simplemente correr. Y no correr en una elíptica. Es correr afuera. Y no importa el clima. Es algo que a mí me gusta mucho. Sí. Y lo hago por el aspecto, digamos, meditativo de ello. O sea, es como si estuviera teniendo mi tiempo de ejercicio cardiovascular, pero al mismo tiempo estoy haciendo mi tiempo de meditación y o sea, todo combinado en una sola cosa. O sea, una hora de estar haciendo eso me gusta mucho. Y es algo que se quedó conmigo. De hecho, lo empecé el año pasado, al inicio del año pasado. O sea, empecé a mis 39 años. No, a los 38 años empecé a correr en mi vida. Yo no soy una persona deportista, pero lo integré a mi vida a partir del año pasado. Sí, eso sí me impactó mucho. O sea, en el 2023 prácticamente hiciste 2 medios maratones. Uh-huh. Y a principios de este año, 2024, hiciste otro medio maratón, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando que hizo uno en clima aceptable, que era como finales de verano. Sí. Principios de otoño. Pero los otros 2, o sea, eran invierno. Sí. Y estamos hablando de que aquí, pues, los parquecitos se ponen con hielo, hay nieve, está el frío, está el resbaloso. Ajá. Sí. Entonces empezaste a aprender también cómo vestirte, ¿no? Sí. Las capas, pero también no tener tantas capas porque si no puedes correr bien. Uh-huh. Sí, estuvo muy interesante eso. Pero también otra cosa que he notado en ti que que tienes como muy inculcado es la lectura. Sí. Tú lees, como te doy carrilla, tú lees por diversión. Sí. Y me acuerdo que en México tenías mucho tus libros. Uh-huh. Y de repente era como que, no sé, me despertaba yo en domingo y ya estabas tú con tu cafecito leyendo. Uh-huh. Sí. Son mis temporadas. O sea, de hecho yo podría decir que si no estuviera haciendo esto de la música ahorita, es o estuviera leyendo o estuviera jugando videojuegos. Regularmente no los combino. Uh-huh. Tengo mi temporada de leer, tengo mi temporada de jugar videojuegos. Mi temporada de leer, jugar videojuegos. Y es algo con lo que me enriquezco mucho y me ayuda como a mantener mi seso activo. Sí, y eso es algo igual, sería buen tema después desarrollarlo, el de videojuegos, uh-huh, porque fue algo que empecé a aprender yo contigo, ¿no? Sobre todo en la pandemia. Sí. Y hablando de la pandemia, otra cosa que tú también desarrollaste fue la cocina. Sí.
Cabe mencionar que antes de la pandemia, o sea, realmente ni siquiera tocábamos la cocina, la verdad. Usábamos la cocina para hacer las palomitas, para ver la televisión. Sí, el té, el café y ya. O sea, teníamos de adorno la cocina porque, pues, o sea, el acceso a la comida en México es muy barata y es como, pues, puedes vivir de la fondita con la señora que hace muy buena comida de casa y para sí. Y pues pedir del Uber Eats, así es. Sí. Entonces es algo que no habíamos pensado en hacer ni tú ni yo. Cocinábamos, pero por asunto como ocasión especial, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vino la pandemia y no había de otra. Pero sobre todo tú, me acuerdo que tenías tus canales de YouTube y te ponías a recrear las recetas. Me acuerdo que hace mucho una colega me llegó a decir, ay, ¿a poco él puede como recrear una receta desde cero y le queda igual? Y pues en mi mente es como, pues sí, o sea, para eso están las recetas, ¿no? Y le dije, ¿pero por qué dices eso? Y dices que no a todas las personas se les da la cocina. Entonces ahí es cuando empecé como a comprender más ese concepto, ¿no? De que cuando tienes el don de la cocina. Uh-huh. Sí. Sí, o sea, tengo que admitir que, o sea, sí soy como medio freestyle para cocinar. O sea, hago muchas cosas como con intuición también. O sea, veo como recetas y veo las cantidades y también como que la pienso y digo, voy a moverla aquí un poco. O sea, como menos sal o más de esto, menos de esto. O sea, sí soy como muy... No me como estreso mucho por seguir perfectamente. Por eso no hago postres franceses, porque eso sí requieren como perfección, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, de actividades que me ha tocado a mí como desarrollar. Me acuerdo cuando estaba muy metida en los acuarios. Y era autodidacta, de empezar como a ver qué onda. Me gusta mucho la idea de Landscape Aquarium, que eventualmente me gustaría tener uno, ya que tengamos casa, yo creo, porque es muy relajante. O sea, como que ahí aprendí a valorar mucho a los peces, a toda esta vida como acuática, ¿no? De cómo tienes que cuidar el pH y las gravas y si quieres meter plantas, qué tipo de plantas. Antes de eso también me gustaba mucho hacer como jardinería de interior, que era tener creo que todavía lo sigo manejando, pero ya como muy ligero. Antes era como, tenía que saber los tipos de gravas para meter, la fertilización, qué planta tenía qué requerimiento, luego las plagas, empezar a ver qué plantas son, por ejemplo, de sol, sombra, media luz, qué tanto es tanto. Sí. El trasplante de las plantas, creo que eso es algo que todavía se me ha quedado. Y me gusta mucho seguir los ciclos lunares para hacer este tipo de cambios, ¿no? Por ejemplo, el trasplante, en qué luna es buena, etcétera. Pero sí, creo que no sé si hobby, es que tengo como algo raro ahí con los videojuegos yo. ¿Sí? En la pandemia, ¿no? Que también fue una introducción para mí. Mira, Animal Crossing. Y ya me perdieron ahí. Porque sí, tiene como todos los factores de diseño. Porque de hecho tú jugabas Sims, ¿verdad? Antes. Sí, en la computadora. Pero fíjate que ya después contigo empecé a aprender como, a ver, ¿eres jugador de consola o de PC? Uh-huh. Y como cada uno tiene su gremio. Sí, por eso después estaría suave como hablar de ello. Uh-huh. Y pues obviamente sigo pintando, pero ya me quedé mucho en la técnica de la acuarela. Creo que desde que empezamos a andar tú y yo, fue la técnica que dije, a ver, ¿esta qué onda? Porque Entonces podrías decir que cuando empezamos nuestra relación, o sea, como solidificaste el hecho de pintar en acuarela. Sí, porque fue cuando estábamos viendo lo de mudarnos y vi mi estuche así de acuarelas y dije, ¿esta cosa está nueva? A ver qué tal. Y empecé desde ahí pintando. Y me costó mucho trabajo porque también con la profesión que tengo como arquitecta, o sea, tienes que seguir como las líneas, por así decirlo, ¿no? Como todo muy limpio y muy pulcro y bla, bla. Sí. Y sí, creo que igual después podría hablar de ello. Las acuarelas para mí son una de las técnicas más limpias.
Pero me costó mucho trabajo soltarme. Ujú. Entonces, eso hasta la fecha, o sea, siento como que me da mucha ansiedad cuando, no sé, cuando estás como en ese trance pintando. Y no sé si te pasa a ti también con la música, Ujú. que llega un punto en el que como que te desesperas. Tendría que racionalizar y profundizar un poquito más porque no sé qué Sí. es lo que lo destapa, pero a veces creo que es cuando tratas de recrear esa idea que tienes en la mente y no se está dando como tú. Ah, sí. Sí, sucede mucho, ¿eh? Ujú. Tal vez Sí. tenga que ver con el control también. Pero bueno, ya ahorita todo este año no he pintado. Creo que, bueno, a principios del año y una de las obras está ahí en YouTube. Pero ese fue como, necesito un break también. Y ahorita algo que estoy empezando a aprender es lo de, tejido. Ujú. No, no es Bordado. tejido, bordado, sí. Ujú. Ajá, bordado. Y está interesante, pero todavía estoy así como que masticándolo, ¿no? Sí. De que no sé si se va a tornar en pasión o no. Sí. Porque también has intentado otras cosas, como por ejemplo, tejer con estambre, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, ese es como también uno de los hobbies que se desarrolló en pandemia, ¿no? Sí. Eso, cocinar, hacer pan, Cerveza. sí. Sí, todo ese tipo de cosas se destaparon en la pandemia. Sí. Ahora, también un concepto que recientemente escuchamos en una de las series que estábamos viendo es lo de Office Identity. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, cuando tú estás en un trabajo o en el grupo de amigos Sí. que tienes que te logras identificar por algo, ¿no? Sí. Entonces es como, no, pues aquí estamos, por ejemplo, en la oficina y pues él es el que corre, esta persona es el que hace, no sé, kickboxing, esta persona es la que hace los panqués, o sea, postres Sí. y demás. Entonces, tú siempre has sido como en tu grupo el músico. Pues no necesariamente, porque, o sea, sí, cuando me conociste, sí, yo era el que estaba haciendo cosas de música aparte de trabajar. Uh-huh. Pero sí hubo un tiempo en el cual nos empezamos a mover del lugar y empezamos a mudarnos y empezamos a hacer un montón de cosas. Y empecé a retomar mi gusto por la lectura, mi gusto por los videojuegos y muchas cosas que hizo que como dejara de lado hacer música. Entonces durante mucho tiempo nunca fui realmente como reconocido como el músico, pero sí era reconocido por otras cosas, como por ejemplo que yo sepa como cosas más a fondo de la cultura pop de cosas como, no sé, Game of Thrones u otras como cosas como series o ese tipo de cosas y que tengo como opinión como alternativa ante las cosas, ¿no? O sea, sí era reconocido yo en el trabajo como eso. O sea, como Sí. alguien que sí se ponía nerd con las cosas, pues, ¿no? Sí, es cierto. Sí, porque ahorita me hiciste recordar en algunas empresas en las que estuviste en México, tenías el club de lectura y tenías este club de cultura pop. Sí. Y, como que siempre estuvo como eso más a la superficie, ¿no? Sí. Ya creo que estando aquí es más como esta identidad, ¿no? Tuya, que es como, no, pues soy músico. Sí. Ajá. Sí. Y que corrías, tal vez. Sí. Ajá. Pero bueno, también aquí en Noruega la gente es muy deportista, entonces es como algo muy normal. O sea, el hecho de que yo corra, pues, o sea, no soy el único en la oficina que corre, no soy el único que es súper deportista. De hecho, en realidad soy, la verdad, soy... El intern. Sí, soy muy promedio en ese aspecto. Sí, es cierto. Porque, aquí hasta se avientan, ¿qué? Triatlones por gusto. Sí. Y tú, apenas estoy conmigo maratón. Sí. Sí, en mi caso creo que siempre ha sido pintar. Creo que en México era un poquito más lo de jardinería. Sí.
pero siempre ha sido como pintar. Mm. Y también recuerdo como, bueno, en mis grupos también de amistades, o sea, siempre ha sido, Stephanie, la que pinta. Sí. Sí. Entonces siempre ha sido eso. Pero ahorita que mencionas esto de la lectura, tú y yo tenemos diferentes acercamientos también a la lectura. Sí. En el cual el tuyo es más como por relajación. Sí. Y yo veo más la lectura como por educación. Sí. Y eso está interesante porque creo que han sido pocas las veces que nos hemos juntado tú y yo de que, vámonos a un café a leer. Sí. Ajá. Y de repente tú estás leyendo algo, no sé, Dune, Game of Thrones o cultura pop, como dices. Y en mi caso es como, no, pues el libro de las plantas o el libro de bioneuroemoción o cosas así. Entonces como que siempre tenemos diferentes acercamientos a este hobby, tal vez, o actividad. Sí, o sea, una de las cosas que yo puedo ver con respecto a eso es que, y cómo yo distingo, es que si yo voy a leer un libro por gusto, regularmente es ficción. Y si voy a leer un libro por el hecho de aprender algo, no lo leo. No leo el libro. Lo que hago es que lo escucho. O sea, escucho audiolibros porque no me interesa tanto como imaginarme cosas en el libro. O sea, me interesa que la información venga a mí. Pero yo lo veo más eso como tiempo de trabajo, más que realmente como un gusto por hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, ya para finalizar, ¿hay algún tipo de hobby que te gustaría eventualmente desarrollar? Pues más bien lo que quiero es reforzar y quiero continuar. O sea, quiero retomar lo de correr, tener como calendarizados los medios maratones que suceden en la ciudad. Quiero poder como seguir participando en eso, ¿no? Es algo que quiero hacer. Agregar un nuevo hobby, no estoy tan seguro. O sea, ahorita estoy bastante completo, me siento completo con lo que tengo. Cuando quiera detenerme o descansar un tiempo de hacer música, siempre puedo retomar leer. Cuando quiera dejar de leer, siempre puedo retomar los videojuegos. O sea, siempre hay cómo. O sea, siempre hay cosas que hacer. Entonces yo creo que no agregaría, más bien reforzaría la parte física, que es algo que no se me da naturalmente, pues. Es algo que tengo que reforzar yo. Sí. A mí me gustaría, como que ahora con toda esta onda de tecnología, de que todo el tiempo estás en la computadora, sí extraño de repente como hacer cosas manuales. Entonces, ahorita con esto del bordado se me hace interesante, pero siento que si logras fusionar bordado y costura, ya es como, pues ya puedes hacer muchas cosas. Sí. De hecho, ya que vamos a ser papás, es algo sumamente útil. Sí, entonces como que sí me llama la atención como seguir persuadiendo este hobby. Pero sí está suave. Y bueno, o sea, finalmente, ¿qué podrías compartir a la audiencia o cómo podrías tú invitar a la audiencia a desarrollar un hobby si es que lo tiene, lo dejó o no tiene? ¿Por qué consideras que es importante tener uno? Muchas veces nosotros tenemos un trabajo por necesidad. La mayoría de nosotros, o sea, estamos trabajando porque tenemos que, porque es la manera del sustento. Y ese trabajo regularmente no es exactamente algo que nos apasiona, pero estamos ahí por el deber y por el bien de nuestra estabilidad, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo con el hobby es que ustedes se den la oportunidad de tener una pasión que los ayude a ser creativos, que los ayude a poder tener algo por lo cual emocionarse una vez que salen de trabajar. Que no les drene la energía como
les drena el trabajo y al mismo tiempo les ayuda a energizarse y tener cosas como para tener expectativas. O sea, para decir, ay, estoy mejorando en esto, estoy aprendiendo esto, estoy viendo algo. Ayuda mucho tener un hobby cuando tienes una meta, ¿no? O sea, por ejemplo, eres una persona junior y o sea, y tienes que hacer tu tiempo en un trabajo que tal vez no te gusta mucho y necesitas estar ahí unos 2, 3, 4 años. Entonces puedes estar ahí sufriendo todo el camino o puedes buscar razones para sentirte bien después de eso, pues. Y porque tienes un plan y tienes que terminar esto y pues en el Inter puedes aprender también otras cosas, ¿no? Entonces el hobby te ayuda a balancear mucho tu vida. Te ayuda como a que también seas menos workaholic también. Sí. A mí lo que podría como recomendar es de que muchas veces tener un hobby te abre puertas a tener amistades nuevas, a hacer colaboraciones. Muy cierto. Inclusive como a retarte a ti mismo en poder lograr cosas a corto o mediano plazo, ¿no? Entonces sí siento que es como una manera de autoconocerte y que va surgiendo de un interés. Y yo creo que lo más importante es que si te llama la atención algo, métete a ello, inviértele y si no se pudo, pues no pasa nada. Eso es algo como que también ha sido un poco de shock para mí, porque a veces digo, quiero probar esto, compro las cosas más caras y luego me siento mal de que, pero es que no me sirvió o no, me costó mucho trabajo, etcétera. Pero a final de cuentas pasa el tiempo y recuerdas, mira, pero logré esto. Uh-huh. Y lo probé y lo intenté y por XY funcionó o no funcionó, pero lo hice. Y pues no quedó en ti. Sí, exacto. Y yo creo que eso es lo suave, a final de cuentas, cuando vas creciendo, es que hayas hecho algo y que no, te lo hayas permitido, que nunca haya sido como un impedimento, no sé, realizar una actividad y eventualmente un hobby. Y algo que siempre promocionaba mucho cuando estaba muy metida en todo esto del arte y del YouTube y demás, en redes sociales, era que, o sea, con lo que tuvieran, que lo hicieran. Uh-huh. O sea, que si no podían conseguir, porque a veces es mucho bluff, todo esto de en cualquier deporte, en cualquier hobby, como que siempre te presumen mucho unas marcas. Uh-huh. Y a veces esas marcas son muy caras, inclusive con el cuidado de la piel, ahorita que está muy de moda todo esto del make-up. O sea, te forzan a comprar a fuerzas algo, uh-huh, pero a veces tú no puedes como pagar eso. Sí. Y te hace sentir mal. Pero yo creo que ahí es cuando te vuelves más creativo y empiezas a hackear el sistema, ¿no? Como, pues tengo estas cosas, pues voy a intentar hacer algo con ello, ¿no? Entonces, dirías que se siente como ese logro de que a pesar de como de los impedimentos, logras poder tener ese hobby, pues, ¿no? Sí, porque también eso que tú dices, o sea, es muy, bueno, no sé, pero desde mi perspectiva es muy triste conocer a alguien, familiar, colega o inclusive amistad o conocido, que toda su vida ha estado en el trabajo y no ha hecho nada más. Uh-huh. Entonces es como, híjole, o sea, a final de cuentas que vas a tener 60 años y vas a querer como, no sé, la crisis, ¿no? De que, nunca hice esto. Uh-huh. Entonces yo creo que es al contrario y creo que nuestra generación se caracteriza mucho por eso. Sí. Por fuck it, lo voy a hacer, lo voy a intentar, funcione o no funcione. Sí. Sí. Eso está muy, muy bien dicho, la verdad. Muy bien, pues entonces cerramos nuestro tema del día de hoy y pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Sí, recuerden que siempre pueden comentar, preguntarnos en todas nuestras plataformas. Si hay algún tema que les gustaría que habláramos, siempre estamos contentos de escucharlos. Sí, y pues muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.